resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Buen día, buen domingo para todos. Acá estamos nuevamente reunidos para poder escuchar y también para entender qué es lo que Dios tiene preparado hoy para todos nosotros. El domingo anterior, el que no lo pudo ver lo puede buscar en YouTube, nuestro hermano Isaac estuvo hablando sobre el Salmo 102. En este salmo, valga la redundancia, el salmista expresa la confianza y esperanza de que Dios va a actuar a favor de su pueblo. Lo hace orando y pidiendo que lo escuche. Y justamente esta reflexión o este pensamiento me quedó marcado en que a pesar de que lo que estaba pasando, a pesar de cómo él se sentía o qué cosas tenía en ese momento, él confiaba y él oraba y sabía que Dios iba a responder. Y qué importante es eso, que cada uno de nosotros estemos conectados con el Señor, que estemos hablando con Él. Quizás no estemos pasando pruebas, quizás tenemos dudas, quizás tenemos miedo, pero nunca tenemos que dejar de orar. Nunca tenemos que dejar de confiar en que Él nos va a responder. Quiero que leamos un versículo de la Biblia, en el cual se encuentra en Mateo, capítulo 21, versículo 19, y dice así: Y al haber una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: Nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: ¿Cómo es que la higuera se secó al instante? Y ahora viene la parte más importante, ¿no? Dice: respondiendo Jesús, les dijo: En verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es muy clara la palabra de nuestro Señor. En todo momento Dios nos está pidiendo que estemos comunicados con Él. Dios quiera que esta semana podamos hacerlo día a día, en cada momento, en cada preocupación, en cada momento que sintamos realmente de poder o de tener que hablar con nuestro Señor.
Antes de seguir con este mensaje, vamos a tener el momento de alabanza. Después vamos a tener el mensaje con Daniel. Pero quiero y los invito a que oremos antes de seguir esta reunión. ¿Oramos? Padre Celestial, Señor, gracias por este día. Gracias por habernos cuidado, por habernos protegido. Señor, te pedimos que tengamos una mente abierta. Señor, que podamos recibir tu mensaje, que lo podamos aplicar. Señor, prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente. Señor, queremos encomendar todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas. Señor, y ayudarnos a hablar, a orar cada día más, Señor, con vos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito a que podamos seguir con esta reunión, a que cantes y a que escuches esta alabanza que tiene preparado el grupo de alabanza y luego el mensaje. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que
que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Al que me amó, quien su vida dio en la cruz, mi herida él sanó. Al que me amó, quien su vida dio en la cruz, mi herida él sanó. Jesús, en tu nombre hay redención. Jesús, gloria y honra al Cordero, alabanza a mi Rey, santo y digno, fuerte y grande, victorioso Señor. Al que me amó, quien su vida dio en la cruz, mi herida él sanó. Al que me amó, quien su vida dio en la cruz, mi herida él sanó. Jesús, en tu nombre hay redención. Jesús, gloria y honra al Cordero, alabanza a mi Rey, santo y digno, fuerte y grande, victorioso Señor. Gloria y honra al Cordero, alabanza a mi Rey, santo y digno, fuerte y grande, victorioso Señor. Muy buen día para todos. Gracias por compartir con nosotros esta reunión, como muchos vienen haciendo, compartiendo de distintos lugares, acompañándonos. Hemos compartido la alabanza, que se supera día a día
que lo podemos ver, lo podemos disfrutar. Gracias a Dios por eso también. Y gracias a Dios por su palabra, que nos habla, que nos enseña, que nos alerta. Hace varios domingos venimos compartiendo los salmos mesiánicos citados en Hebreos, pero poniendo el foco sobre el salmo, hoy vamos a compartir el Salmo 110. El Salmo 110, de autoría del rey David, inspirado por el Espíritu Santo. Este salmo profético, no sabemos cuánto entendió el rey David de lo que escribió aquí, pero el Espíritu Santo se lo dio y parte de esto está cumplido. Como toda la palabra de Dios, sabemos que está cumplida de antemano porque es el Señor el que la sostiene. El Salmo 110, un salmo muy profundo, muy potente en sus palabras. Lo vamos a leer desde el versículo 1. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra, beberá del arroyo en el camino, por tanto él levantará la cabeza. Todo esto asignado al Mesías. Cuando empieza, el Señor le dice: siéntate a mi diestra. Si no fuese que el Espíritu Santo le reveló al rey David este diálogo celestial, no tendríamos cómo saberlo. Son de esos tantos párrafos que hay en la palabra de Dios donde el Señor permite que conozcamos lo que pasa en su presencia. Algún hermano decía alguna vez, es como que se abren las cortinas del cielo para que sepamos algo. Y esto es uno de ellos. ¿Cómo saber que este diálogo existió en la presencia de Dios? Que el Señor le dice a su Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. El Señor Jesús hizo referencia a esto algunas veces, y por ejemplo en Marcos capítulo 14, versículo 62, en el juicio al Señor, el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Esas dos acciones el Señor le reveló, respondiéndole al sumo sacerdote de ese momento: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Lo mismo que le dijo el Padre al Hijo en el Salmo 110, el Señor se lo dice aquí al sumo sacerdote, que ya sabía el sumo sacerdote que el Salmo decía eso porque el Señor se lo había citado antes también y porque ellos conocían la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios hace referencia al momento en que el Señor Jesucristo es ascendido en Marcos capítulo 16, ya crucificado. O sea, después de decir esto, el Señor es entregado un poquito después, es crucificado, el Señor resucita al tercer día, y en Marcos 16, 19 encontramos también cómo el Señor con sus discípulos les está hablando que vayan a predicar por todo el mundo, y el 19 dice: entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Aquí se cumple esa profecía del Salmo 110, versículo 1.
que decía, siéntate a mi diestra. Y el Señor aquí se sentó a la diestra. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. ¿Saben? La segunda parte del versículo dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto para la humanidad es tremendo. Porque si bien Dios es amor, Él está profetizando aquí que los enemigos del Señor Jesucristo, los que lo han rechazado, Dios mismo se va a ocupar de ellos. Así que, y los mismos enemigos que son del Señor Jesucristo, son enemigos de los que creen en el Señor. Y no hay término medio. O se es enemigo de Dios, o se acepta la invitación de Dios de ser amigo de Dios. No se puede ser indiferente, porque el Señor no lo va a hacer. El Señor no va a ser indiferente con los enemigos de Él, los que han decidido rechazarlo. El versículo 2, tan rico también, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro. Ya el Señor, sentado en su trono, gobernando, dice, el Señor le dice, domina en medio de tus enemigos. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, el cetro del Señor Jesucristo como gobernante, como rey. Y Él dice, domina en medio de tus enemigos. Desde ahí, desde el lugar, desde el momento en que empezó esto, el Señor dice, yo me voy a ocupar de tus enemigos. Pero además le dice, domina en medio de tus enemigos. ¿Cómo es esto? Porque el apóstol Pedro, cuando escribió, y vamos a hacer una lectura sobre eso, 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, la palabra de Dios va completando las enseñanzas y nos va dejando muchas cosas claras. El versículo 21 viene hablando de Jesucristo y el 22 dice, quien está a la diestra de Dios, el Señor Jesucristo, habiendo subido al cielo, como lo leímos también, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Y también en Mateo 28, 18, que también lo vamos a leer, Mateo 28, 18, el Señor es el que habla. El Señor les indicó que se encontraban en un monte en Galilea, a sus discípulos. Versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Recordemos el Salmo 1, el Salmo 110, en su versículo 1. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y después dice, desde Sión extenderé tu poderoso cetro, domina en medio de tus enemigos. Claro que el Señor va a dominar, porque dice lo que dice aquí que estamos leyendo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Domina en medio de tus enemigos, porque el Señor tiene el poder delegado, la autoridad para dominar en todo lugar. Que Satanás tiene bajo control el mundo, que el mundo funciona bajo al ritmo de Satanás, sí es verdad. La palabra de Dios lo confirma, dice, el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Pero no está
fuera del control de Dios. Y su acción y la acción de los demonios y de toda autoridad, como dice aquí, de ángeles, de autoridades, de potestades espirituales, más los seguidores de Satanás, tienen acción limitada, porque el Señor sigue dominando. Pero además el Señor aquí, cuando le habla a los discípulos, lo que se denomina la Gran Comisión, les dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Hay una enseñanza, hay una base, a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa del Espíritu Santo para los que creemos se cumple cuando nosotros aceptamos a Cristo, y el Espíritu Santo está para siempre con nosotros y en nosotros. La salvación eterna que Él nos ha dado y el sello para el día de la redención es el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero Dios le dice: domina en medio de tus enemigos. Y el Señor está dominando por medio del Evangelio, como el apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Aquí, en el medio del mundo, dominado por Satanás, se mueve el Señor. Nos movemos sus hijos con el Evangelio, con las cosas que Él nos enseñó a guardar y nos mandó, con el Espíritu Santo, dominando en medio de los enemigos. El enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, sobre los que hemos creído. Por lo tanto, todo lo que dice el Salmo se cumple al 100%. Domina en medio de tus enemigos. Y el versículo 3 amplía aún más: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Hay victoria para mí en este mundo lleno de maldad, lleno de pecado. Y a pesar de que el mundo está bajo el dominio del maligno, como dice la palabra, a pesar de eso, la misericordia de Dios sigue actuando para con quienes creen, y el Señor sigue libertando esclavos. El Señor sigue perdonando pecados de los que se arrepienten. El Señor sigue aceptando a los que vienen humillados creyendo en Él. ¡Qué maravilla! Porque cuando vino el Señor, dijo que Él venía a dar libertad a los cautivos. ¿Con qué dominamos? ¿Con qué domina el Señor? Por medio de su palabra, por medio de su evangelio de poder. Y a nosotros, por medio de su palabra, también nos garantiza que vamos a obtener victoria. Quiero que compartamos el Salmo 23. La verdad es que lo podríamos recitar todos de memoria. Ahora hay distintas versiones, pero qué maravilla este salmo también del rey David. El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué belleza este salmo, qué justo para entender que aún, si hemos creído en el Señor Jesucristo, aún
viviendo en este mundo, rodeado de enemigos de Dios, el Señor dice esto: preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Los enemigos de Dios ven cómo Dios cuida de sus hijos, de los que no son sus enemigos. Y sus enemigos saben que viene algún día el juicio sobre ellos. Dios nos ayude a cumplir con esta comisión de predicar el Evangelio, porque el Señor sigue rescatando, sigue perdonando pecados, sigue aceptando a quienes se acercan a Él y salen de esa condición de enemigos para hacerse hijos de Dios. El Salmo 23. El pueblo de Dios, dice el Salmo 110, el versículo 3, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. El pueblo de Dios, que somos nosotros, tiene una característica muy definida aquí. Es un pueblo que se ofrece voluntariamente. En el pueblo de Dios no hay lugar para los interesados, para los especuladores, menos que menos para los mercenarios, los que buscan dinero y buscan sacar algún provecho de estas cosas. El provecho es espiritual. Entonces el Señor dice aquí que la característica del pueblo de Dios es ofrecerse voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad. ¿Por qué en el esplendor de la santidad? Quiero que hagamos una pequeña lectura aquí también. El Salmo 96:9 y el Salmo 29:2, ambos dicen algo muy parecido, porque el Salmo 96:9 dice, adorar al Señor en vestiduras santas. Y el Salmo 29:2 dice, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la majestad de la santidad. Dios es santo, y cuando yo me acerco a Él, me acerco en santidad. Que yo me ofrezca voluntariamente a Dios, como lo dice aquí, y porque Dios lo puede ver, Dios puede ver mi corazón de cómo yo me acerco a Él y cómo me puede utilizar Él, es en santidad. De ninguna otra manera soy aceptado en la presencia de Dios si no estoy limpio. Quiero que compartamos también Efesios 1:20. El versículo 20 dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también hacia adelante en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. Y a Él, al Señor Jesucristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El Señor viene como cordero, como siervo, hace la voluntad del Padre, muere en la cruz, presenta la victoria y la obediencia a Dios el Padre en el cielo, recibe la gloria, la honra y el lugar de majestad que Dios le da cuando Dios le dice, siéntate a mi diestra. El Señor se sienta a la diestra de Dios, actúa en nosotros, actúa en el mundo por medio de su palabra y además aquí encontramos otra cosa más. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es los que han creído en Jesucristo, los que no son enemigos de Cristo. Como podemos ver aquí, el Señor puede ver claramente cuál es la intención con la que nosotros nos acercamos a Él, cuál es la intención con la que nosotros pronunciamos la palabra de Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo el Señor puede discernir profundamente lo que pasa en nuestro interior?
porque a Él no lo vamos a engañar. El mundo está indignado con las religiones. La gente está más cerca de ser atea que de ser creyente por el mal testimonio que se da cada vez que se nombra a Dios. Esto no es culpa de Dios. Y nosotros, el Señor nos envió a nosotros a llevar el mensaje verdadero, genuino, el de decirle a la gente que el señorío es de Cristo, que Él es el Señor. Aquí vemos que el Señor es quien gobierna a la iglesia, que Él fue dado como cabeza a la iglesia. Otra de las tareas asignadas al Señor Jesucristo. El versículo 4 del Salmo 110, volvemos a encontrar: el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí encontramos otra vez, Dios el Padre dice, ha jurado y no se retractará, porque Dios no cambia. Cuando Dios jura, como estas palabras que Él le dio a David, que son profecía, son juramentos para Dios. Entonces Dios no cambia lo que ha dicho. Así que el Señor dice, ha jurado y no se retractará. Y ahora le dice al Señor Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por ahí, para entender los distintos órdenes sacerdotales, al pueblo de Israel le fue dada desde Aarón, el hermano de Moisés, la línea sacerdotal. Y los sacerdotes de esa línea eran mortales, eran pasajeros, eran pecadores como nosotros, por lo tanto ellos tenían que ofrecer sus sacrificios a Dios para el perdón de sus propios pecados, para después poder ofrecer sacrificios por el pueblo. Pero aquí encontramos al Señor Jesucristo que vino como Cordero, que hizo el sacrificio en la cruz, pero también aquí dice que Él es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec se le apareció a Abraham cuando venía de una batalla y lo bendijo a Abraham. Abraham le dio los diezmos de todo, pero él era rey de Salem, que es rey de paz, y además era sumo sacerdote del Dios Altísimo. Esto solo se le ha asignado al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo aquí, dice el versículo 4, que Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él hizo toda la obra por nosotros. Él hizo todo por nosotros y Él sigue actuando por nosotros también en la presencia de Dios. Todos estos últimos versículos llevan mucho tiempo porque son muy profundos. Pero aquí vemos cómo el Señor ahora, en el versículo 5, dice, el Señor está a tu diestra. Fíjense este cambio. Siéntate a mi diestra. Pero ahora el Señor, Dios el Padre, dice, ahora yo estoy a tu diestra. Y ahora el Señor está quebrantando reyes en el día de su ira. Y juzgando a las naciones, llenando de cadáveres, quebrantando cabezas sobre la ancha tierra, bebiendo del arroyo y levantando la cabeza en victoria. Zacarías capítulo 6, versículo 12, dice, y háblale, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, así dice Dios el Padre, he aquí un hombre cuyo nombre es renuevo. ¿A quién se le llama renuevo en la palabra de Dios? Al Señor Jesucristo. Porque Él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Le dijeron que blasfemaba al Señor cuando dijo que Él reedificaría el templo, que lo derriben, que Él lo reedificaría en 3 días, cuando hablaba de su cuerpo. Versículo 13. Sí, Él reedificará el templo del Señor y Él llevará gloria
y se sentará y gobernará en su trono. Siéntate a mi diestra. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. El Señor gobernando, el Señor ejerciendo dominio sobre los enemigos y el Señor siendo cabeza de la iglesia y siendo el sumo sacerdote que nosotros necesitamos, porque Él se puede compadecer de nosotros, porque en todo lo que nosotros somos tentados, Él fue tentado también, pero sin pecado. Él no fue como el antiguo sacerdocio, que tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Él nunca pecó. Él es el Dios Santo. Él es el que dice aquí que habrá perfecta armonía entre sus dos oficios. Será sacerdote sobre su trono. Y si hay trono, es el rey que gobierna. Qué hermosos versículos también. Y así como Melquisedec, rey de Salem, rey de paz y sumo sacerdote del Dios Altísimo, Jesucristo intercede por nosotros. ¿Cómo no vamos a estar felices? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos y dispuestos? Como dice aquí el Salmo 110, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. ¿Qué le puedo demandar yo a Dios? Más que agradecerle, más que adorarle y dedicar mi vida a Él. Como decía el apóstol Pablo, que mi vida se consuma para Él. Eso es lo que Él ganó. Eso es de lo que Él es digno. Pero además, porque el Señor no anda rogándole a la gente que por favor crea en Él para que su obra tenga éxito. Eso no es así. Dios no es un Dios digno de lástima, porque Él en ningún momento toma la actitud de víctima y de pobrecito. Cuando está en el juicio, Él dice, sí, yo soy el Cristo. Y me verán a la diestra de Dios. ¿Y saben qué? Me van a ver venir en las nubes. Y cuando cita el Salmo frente a los fariseos, les dice que Dios el Padre se iba a encargar de los enemigos de Él. Qué fea situación de los fariseos. Estar atacando y mostrándose enemigos de quien después los iba a juzgar. Qué terrible en la eternidad cuando ellos vivan esto. Y aquí lo vemos al final, al Señor como juez. Esta etapa tan dura del final de los enemigos de Dios. Y que Dios nos libre de no ser sensibles a quienes se están perdiendo y aún no conocen a Dios. Que el Señor nos ayude, nos dé el valor que quizás muchas veces nos falta para trabajar para Él en medio de este mundo de enemigos de Dios. Pero Él vino a este mundo de enemigos de Dios y se expuso su vida hasta la muerte por nosotros y por los que han de creer. ¿Cómo empieza el Salmo? Dice el Señor a mi Señor. El rey David era la máxima autoridad en la nación de Israel, en el pueblo de Dios. Sobre él solo estaba Dios. Sin embargo, él dice, guiado por el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor. Por eso el Señor Jesús les hacía referencia a los fariseos. ¿De quién está hablando? Y David está mostrando que el Señor Jesucristo estaba con el Padre. Y él, el Señor Jesucristo, el rey David le decía, mi Señor. Cuando Elizabeth, qué hermoso es el párrafo de Lucas 1,
cuando María, la Virgen María, va a visitar a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Lucas 1:39, para entender el contexto. En esos días, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Elizabeth le está diciendo al Señor Jesucristo: mi Señor. ¿Saben qué dice la Biblia? Que nadie puede llamar Señor al Señor Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Aunque también el Señor dice: hay muchos que me van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos cosas. Pero decirle Señor a Jesucristo y tenerlo por Señor solo es dado por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo habita en mí y mora en mí. Ahora, dijo el Señor a mi Señor, dijo el rey David. Pero el Señor Jesucristo, mientras discutía con los fariseos, allí en Mateo 22, Él les dice: ¿y ustedes qué opinión tienen del Cristo? ¿Qué opinan ustedes del Mesías? Y esta pregunta les tiene que llegar, a cada uno nos tiene que llegar. ¿Quién es para nosotros el Cristo? ¿Qué opinamos nosotros del Cristo? ¿Qué opinamos de Jesucristo? Pero además, ¿de qué bando estoy yo? Tomé la decisión de renunciar a ser un enemigo de Dios, porque Dios dice que mientras yo no le entregué mi vida a Él y le pedí perdón por mis pecados y me reconcilié con Él, cuando hay una condición de enemistad, yo tengo que ir, y el enemigo, el que se generó la enemistad soy yo tengo que ir y pedir perdón. Así que en esta condición de enemigo, Dios invita a que quien aún sigue en esa condición y no se doblegó, vaya a los pies de Jesucristo y le diga que ya no quiere ser su enemigo, que quiere estar no del lado de los que van a ser juzgados por Él, por su propio enemigo, sino que quiere ser un hijo de Dios, un amigo de Dios. ¿Formas parte del pueblo de Dios? El Señor demanda santidad. ¿No formas parte del pueblo de Dios? El Señor demanda que te arrepientas. El Señor va a juzgar. El Señor es juez también. Así como gobierna, así como dirige a su iglesia, así como es sumo sacerdote eterno, Él es el juez de toda la tierra. Los invito a orar y los invito a que piensen profundamente en cuál es su condición hoy delante de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Seguís siendo Dios. Seguís teniendo el poder y la autoridad sobre todo lo que existe. Sucede lo que permitís solamente. A pesar de que vivimos aquí en un mundo de maldad, la acción de Satanás y sus seguidores, tus enemigos, está limitada. Pero sabemos que tu palabra tiene poder para transformar nuestras vidas. Así que oramos en este momento, pidiendo que toques nuestros corazones, el corazón de cada uno, y para que quebrantes el orgullo y todo lo que impide
que nosotros nos acerquemos a ti. Gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición sobre cada familia hoy representada entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria, Señor, porque todo has hecho bien. Yo quiero darte gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien, todo lo has hecho bien, Señor. Incluso todos los males han sido para bien. Señor, porque todo lo has hecho bien. Yo quiero darte gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien, todo lo has hecho bien, Señor. Incluso todos los males han sido para bien. Incluso todos los males